Señorías, la tarea de las empresas es obtener beneficios. Con tal afirmación, bien puede suceder que coseche uno u otro viento en contra. Se habla de responsabilidad social cuando se argumenta que los salarios son costos como cualquier otro factor de producción, entonces se dirá, no, explotación, etc. El profesor Jape ahora nos dirá que las ganancias son ciertamente éticas y que el espíritu empresarial es ético. Durchaus ethisch sind und Unternehmertum ethisch ist. Darüber wird uns nun Professor Hoppe berichten. Y en este punto me gustaría señalar que también me gustaría echar un vistazo a nuestro canal de YouTube y me gustaría señalar las conferencias del año pasado, de la última conferencia. La conferencia se tituló La ética de la libertad. Ahora puede esperar la conferencia del profesor Jape, la ética de las ganancias y el espíritu empresarial. He estado de gira durante una semana entera con noches interminables. Hay una cierta fatiga allí. Es por eso que tengo un manuscrito preparado para esta conferencia. No tienes que concentrarte tanto, pero puedes leerlo más o menos. He dado esta conferencia en inglés antes de una conferencia sobre ensayos de negocios. La mayoría de los participantes, casi todos los participantes, todos los oradores en cualquier caso, eran, por así decirlo, marxistas culturales, a quienes lo que les voy a contar ahora les parecía muy español. En el sentido más básico, siempre y sin excepción somos empresarios con fines de lucro con todas y cada una de nuestras acciones. Es decir, siempre que actuamos, utilizamos cualquier medio físico y cosas valoradas como bienes, al menos nuestro cuerpo y un lugar, pero en la mayoría de los casos, por supuesto, también varias otras cosas externas, interviniendo así en el curso natural de los acontecimientos y cambiando el curso natural de las cosas, redirigiendo, con la expectativa de que tendremos éxito. In der Erwartung, dass wir Erfolg haben werden. Por lo tanto, esperamos que nuestras acciones desvíen el evento de lo que normalmente sucedería. In einer Art und Weise umlenken von dem, was normalerweise passieren würde. Esperamos que en el futuro lleguemos a un estado que se califique como mejor que el estado que ocurriría si no actuáramos o actuáramos de manera diferente. Con cada acción tenemos la intención de intercambiar un mejor estado futuro por un estado futuro menos bueno, que se produciría si actuáramos de manera diferente. En este sentido, por lo tanto, buscamos aumentar nuestra satisfacción con cada acción y lograr una ganancia psicológica. Sin excepción, obtener ganancias es el objetivo subyacente de cada acción. Así lo expresó Ludwig von Mises. Pero cada acción también conlleva la posibilidad de pérdida. Porque cada acción se refiere al futuro y el futuro es incierto, en el mejor de los casos, solo parcialmente conocido. Al decidir sobre una opción de acción, cada agente compara el valor de dos estados esperados. El estado que se va a lograr mediante una acción, pero que aún no se ha realizado, y otro estado que se lograría si actuara de manera diferente, pero que, debido a que actúa de la manera en que actúa, no puede ocurrir. Weil so handelt, wie handelt, nicht zustande kommen kann. Esto hace que cada acción sea una empresa arriesgada. Disculpe.
Siempre puede suceder que un actor fracase y sufra una pérdida. Es posible que no pueda lograr el estado esperado en el futuro. Es decir, el conocimiento técnico del actor puede ser insuficiente o estar temporalmente desactualizado debido a algunas coincidencias externas impredecibles. Así que puede estar técnicamente equivocado. O, incluso si ha producido con éxito el estado deseado de condiciones físicas, aún podría considerar su acción un fracaso y sufrir una pérdida si este estado le da menos satisfacción en comparación con lo que podría haber logrado si hubiera decidido de manera diferente a lo que realmente hizo. Es decir, el conocimiento especulativo del actor, su conocimiento de los cambios relacionados con el tiempo y la fluctuación de valores y evaluaciones pueden ser erróneos. El conocimiento técnico puede estar equivocado y la especulación puede estar equivocada. Eso es lo que quiero tener en el futuro, que puedes equivocarte de dos maneras. Dado que todas nuestras acciones son emprendedoras y están destinadas a tener éxito y generar ganancias para el actor, no puede haber nada de malo en el espíritu empresarial y las ganancias en principio. Lo incorrecto en cualquier sentido significativo de la palabra es solo fracaso y pérdida. Y en consecuencia, por supuesto, tratamos de evitar pérdidas en todas nuestras acciones. La cuestión de la justicia, es decir, si una acción concreta y la ganancia o pérdida resultantes son éticamente correctas o incorrectas, surge solo en el contexto de los conflictos humanos. Dado que cada acción requiere el uso de ciertos medios físicos, al menos un cuerpo, una ubicación y varios objetos externos, debe surgir un conflicto entre diferentes actores cada vez que dos personas que actúan intentan usar los mismos medios físicos para lograr diferentes objetivos. La fuente del conflicto es siempre y sin excepción la misma, es decir, la escasez de medios físicos. Dos actores no pueden utilizar los mismos medios físicos, es decir, los mismos cuerpos, los mismos espacios y los mismos objetos para fines alternativos al mismo tiempo. Si intentan hacer esto, tendrán que entrar en conflicto entre sí. Y para evitar los conflictos o eliminarlos cuando aparecen, es necesario, por lo tanto, un principio de justicia exigible, así como un criterio de lo que es justo e injusto. Por lo tanto, esto significa un principio que regula la distinción entre uso justo y apropiado e injusto o inapropiado, así como el control o la posesión de medios físicos escasos. Así que para repetir esto de nuevo, los conflictos siempre surgen cuando dos personas hacen cosas diferentes con la misma cosa. Para evitar estos conflictos, si se considera esto solo lógicamente, solo es necesario que todo bien sea siempre y en todo momento de propiedad privada, es decir, que esté controlado exclusivamente por algún individuo concreto o una sociedad o asociación individual, y que siempre sea reconocible quién es el propietario, qué bien es y quién no. Entonces, los planes y objetivos de los diferentes empresarios que actúan con fines de lucro pueden ser tan diferentes como quieran, y sin embargo, no surgirá ningún conflicto siempre que sus acciones correspondientes se refieran única y exclusivamente al uso de su propia propiedad privada. Pero, ¿cómo se puede lograr en la práctica este estado de cosas, es decir, la privatización completa y claramente clara de todos los bienes?
¿Cómo se convierte la propiedad física en propiedad privada en primer lugar? ¿Y cómo puede esto hacer posible, desde el principio de la humanidad, que no haya conflictos entre las personas? Y hay una solución práctica simple para esto. Y esta solución en realidad ha sido básicamente conocida por la humanidad desde su origen, incluso si solo se ha elaborado lenta y gradualmente, se ha reconstruido sistemática y lógicamente. Para evitar conflictos entre personas desde el principio, es necesario que la propiedad privada esté justificada por el proceso de apropiación inicial. Y la apropiación debe tener lugar por hechos, no por mera declaración verbal. Porque solo a través de acciones que tienen lugar en el tiempo y en el espacio se puede establecer una conexión objetiva intersubjetivamente comprobable entre una sola persona y una sola cosa. Y solo el primer propietario de una cosa previamente no apropiada puede adquirir esta cosa como su propiedad sin conflicto. Después de todo, por definición, la primera persona, el primer apropiador, nadie podía entrar en conflicto con nadie al apropiarse de un determinado bien, porque otras personas ni siquiera estaban allí todavía. Todos los demás llegan al escenario solo más tarde. El primer poseedor de un bien previamente desocupado lo ha adquirido sin entrar en conflicto con otras personas. Esto significa, en primer lugar, que aunque cada ser humano es el único propietario de su propio cuerpo físico como su principal instrumento de acción, ningún ser humano puede ser el propietario del cuerpo de otra persona. Después de todo, podemos usar el cuerpo de otra persona solo indirectamente, es decir, usando primero el nuestro, directamente apropiado y controlado por nosotros cuerpo. Por lo tanto, toda apropiación directa precede a toda apropiación indirecta en el tiempo y lógicamente. Y, en consecuencia, cualquier uso no consentido del cuerpo de otra persona es un uso injusto, injusto y ilegal de una cosa ya apropiada por otra persona. Por lo tanto, toda la propiedad legalmente impecable se remonta directa o indirectamente a través de una cadena de transferencias de títulos mutuamente beneficiosas y, por lo tanto, libres de conflictos a los propietarios originales y actos de apropiación original. En consecuencia, todas las reclamaciones y usos de cosas que se originan en una persona que no se ha apropiado ni producido estas cosas, ni las ha adquirido de un propietario anterior a través de un intercambio libre de conflictos, son correspondientemente injustas. Y, por el contrario, todas las ganancias o pérdidas obtenidas por un empresario en funciones con fondos adquiridos legalmente impecables son solo ganancias o solo pérdidas, y todas las ganancias y pérdidas que se le acumulan a través del uso de fondos adquiridos injustamente son injustas. Este análisis también se aplica plenamente al caso del empresario en el sentido más estricto del término, es decir, el empresario capitalista. El empresario capitalista actúa con el objetivo específico en mente de lograr un beneficio monetario. Ahorra o pide dinero prestado, contrata trabajadores y compra o alquila materias primas, bienes de capital y tierras.
Luego comienza a fabricar sus productos o servicios, sean los que sean, y espera poder venderlos con un beneficio monetario. Para el capitalista, escribe Ludwig von Mises, la ganancia aparece como un exceso de ingreso monetario sobre el gasto monetario, y la pérdida como un exceso de gasto monetario sobre el ingreso monetario. Las ganancias y pérdidas se pueden expresar en cantidades concretas de dinero. Fin de la cita. Como cualquier acción, una empresa capitalista es arriesgada. Después de todo, el costo de producción, es decir, el gasto de dinero, no determina los ingresos recibidos. Si el costo de producción determinara el precio y el volumen de negocios, entonces ningún capitalista fracasaría jamás. En cambio, son los precios esperados y las ventas esperadas los que determinan los costos de producción que el capitalista puede pagar. Pero el capitalista no sabe qué precios futuros se pagarán o qué cantidad de su producto se comprará a esos precios. Esto depende completamente de los compradores de sus productos, y el capitalista no tiene control sobre los compradores. Así que el capitalista tiene que especular cuál será la demanda futura. Si tiene razón, y los precios futuros esperados corresponden a los precios de mercado establecidos más adelante, obtendrá ganancias. Por otro lado, ningún capitalista de riesgo tiene como objetivo sufrir pérdidas. Porque las pérdidas significan que, en última instancia, debe renunciar a su función de capitalista y convertirse en empleado de otro capitalista o, de lo contrario, debe convertirse en un productor consumidor autosuficiente. Todo capitalista puede especular y los precios realmente realizados resultan ser más bajos de lo esperado por él y de sus costos de producción asumidos en consecuencia. Entonces no obtiene ganancias, sino que sufre una pérdida. Si bien es posible determinar exactamente cuánto dinero ha adquirido o perdido un capitalista a lo largo del tiempo, su ganancia o pérdida monetaria dice poco, si es que dice algo, sobre el estado de felicidad del capitalista. Es decir, sobre su ganancia o pérdida psíquica. Para el capitalista, el dinero rara vez es, si es que lo es, el objetivo final, excepto quizás en el caso del pato Scrooge y solo en el caso de un patrón oro. En todos los casos prácticos, el dinero es solo un medio para acciones adicionales destinadas a lograr objetivos aún más distantes y más altos. El capitalista podría usarlo para continuar y expandir su papel como capitalista orientado a las ganancias. Podría guardarlo en efectivo, o como un crédito visible para usos futuros aún no especificados. Podría gastarlo en bienes de consumo y consumo personal, o tal vez quiera destinarlo a fines filantrópicos y caritativos, etc. Lo que se puede afirmar claramente sobre la ganancia o pérdida de un capitalista es solo esto: su ganancia o pérdida es la expresión cuantitativa de la medida de su contribución al bienestar de sus semejantes. Es decir, el comprador y consumidor de su producto, que le entrega su dinero a cambio de sus productos mejor valorados por los compradores. La ganancia del capitalista indica que ha convertido con éxito los medios de acción socialmente menos valorados en bienes socialmente más valorados y valorados, y por lo tanto, ha aumentado y mejorado el bienestar social. Y, en consecuencia, la pérdida del capitalista indica que utilizó insumos valiosos para la producción de productos menos valiosos y, por lo tanto,
desperdició los escasos medios físicos y empobreció a la sociedad. und somit knappe physische Mittel verschwendet hat und die Gesellschaft ärmer gemacht hat. Por lo tanto, las ganancias monetarias no solo son buenas para el capitalista, sino que también son buenas para sus semejantes. Cuanto mayor es la ganancia de un capitalista, mayor es su contribución al bienestar social. Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt. Del mismo modo, las pérdidas de dinero no solo son malas para el capitalista, sino también para sus semejantes, cuyo bienestar se ve reducido por sus errores, por el desperdicio de recursos escasos. Seine Fehler durch die Verschwendung knapper Ressourcen vermindert wird. La cuestión de la justicia, es decir, la corrección ética o la falsedad de la acción de un capitalista emprendedor, como en el caso de todas las acciones, surge solo en relación con los conflictos. Wie im Fall aller Handlungen nur im Zusammenhang mit Konflikten auf. Es decir, con reclamos de propiedad rivales y disputas de propiedad con respecto a medios físicos específicos de acción. Hinsichtlich spezifischer physischer Handlungsmittel. Y la respuesta con respecto al capitalista es la misma en todas sus acciones que para todas las demás personas. Handlung die gleiche wie für alle anderen Personen auch. Las acciones y las ganancias del capitalista son justas si originalmente se apropió o produjo sus factores de producción él mismo, o los adquirió de un propietario anterior en un intercambio mutuamente beneficioso, ya sea comprado o alquilado, si todos sus empleados fueron contratados libremente en términos mutuamente satisfactorios, y si su proceso de producción no daña físicamente la propiedad de otras personas. Wenn alle seine Mitarbeiter frei zu beiderseitig zufriedenstellenden Bedingungen eingestellt wurden und wenn sein Produktionsprozess das Eigentum anderer Personen nicht physisch beschädigt. De lo contrario, si algunos o todos los factores de producción del capitalista no fueron apropiados o producidos por ellos, ni comprados o alquilados por un propietario anterior, sino que se obtuvieron como resultado de la expropiación de otras personas, si utiliza trabajadores forzados involuntarios en una de sus producciones, o si su proceso de producción causa daños físicos a la propiedad de otras personas, en estos casos sus acciones y las ganancias resultantes son injustas. Zwangsarbeiter verwendet oder wenn sein Produktionsprozess physischen Schaden am Eigentum anderer Personen verursacht. In diesen Fällen sind seine Handlungen und die daraus resultierenden Gewinne ungerecht. En este caso, la persona injustamente lesionada, es decir, el esclavo, la persona obligada a trabajar o cualquier persona que pueda probar un título anterior que no haya sido enajenado a algunos o todos los medios de producción del capitalista, tiene un reclamo legítimo contra el capitalista y puede insistir en la reparación. Produktionsmittel des Kapitalisten nachweisen kann, einen rechtmäßigen Anspruch gegen den Kapitalisten und kann auf Wiedergutmachung bestehen. Así como el asunto fuera del mundo de los negocios también sería juzgado y tratado en todos los asuntos civiles. Allen zivilen Angelegenheiten beurteilt und behandelt werden würde. Las complicaciones en esta estructura ética fundamentalmente clara surgen solo de la presencia del Estado. Ergeben sich nur aus der Anwesenheit des Staates. La definición habitual de Estado, que ya di ayer, es que el Estado es una agencia que tiene el monopolio territorial de la más alta toma de decisiones en todos los casos de conflicto, incluso en los casos de conflicto en los que usted o sus agentes están involucrados. Entscheidungsfindung besitzt, auch in Konfliktfällen, an denen Sie selbst oder Ihre Agenten beteiligt sind. Es decir, el Estado puede hacer leyes, puede establecer unilateralmente y también infringir la ley, y en consecuencia, el Estado también tiene el privilegio exclusivo de recaudar impuestos, es decir, determinar unilateralmente el precio que sus súbditos deben pagarle por llevar a cabo la tarea de la más alta toma de decisiones. Preis zu bestimmen, den ihm seine Untertanen dafür zahlen müssen, dass die Aufgabe der höchsten Entscheidungsfindung ausführt. El efecto de la institución de un Estado es lógicamente doble. Es ist logischerweise eine zweifache. En primer lugar, la existencia de un Estado convierte esencialmente toda la propiedad privada en propiedad fiduciaria. Wesentlichen in Fiat-Eigentum um. Esto significa en la propiedad que el Estado otorga a uno que le permite conservarla mientras no quiera acceder a ella él mismo. Lässt, solange nicht selber darauf zugreifen möchte. Por lo tanto, convertirá la propiedad privada en propiedad fiduciaria. Eigentum.
Y en segundo lugar, la propiedad puede ser quitada por leyes o impuestos. Al final, la propiedad privada se convierte en propiedad del Estado. Y en segundo lugar, ninguna tierra de propiedad estatal o propiedad estatal, que también se llama engañosamente propiedad pública, y ninguno de sus ingresos monetarios, ningún ingreso del Estado, surgió de la apropiación original, de la producción o del intercambio voluntario. Más bien, todos los activos estatales y todos los ingresos estatales son el resultado de expropiaciones anteriores por parte de propietarios privados. Por lo tanto, el Estado no es el originador o garante de la propiedad privada. Más bien, es el conquistador de la propiedad privada. El Estado tampoco es el originador o garante de la justicia. Por el contrario, el Estado es el destructor de la justicia y la encarnación de la injusticia. ¿Cómo debería un empresario, un capitalista, o en realidad todos, actuar con justicia en un mundo estatista fundamentalmente injusto? Es decir, cuando una institución éticamente indefendible como el Estado lo confronta y lo rodea, cuyos agentes viven y se alimentan no de la producción y no del intercambio, sino que viven de las expropiaciones y se alimentan de las expropiaciones para sí mismos, de la toma, redistribución y regulación de la propiedad privada de los capitalistas y otros. ¿Cómo comportarse frente a una institución así? Dado que la propiedad privada es justa, cualquier acción que sirva a la defensa de la propia propiedad privada es igual de justa. Siempre que el defensor no violara los derechos de propiedad privada de una tercera persona, es decir, otras personas, con su defensa. El capitalista tiene el derecho ético de usar todos los medios a su alcance para defenderse de cualquier intento de expropiación y ataque a su propiedad por parte del Estado, al igual que tiene derecho a hacerlo con cualquier criminal común. Por otro lado, y de nuevo al igual que en el caso de un criminal común, las acciones defensivas del capitalismo son injustas solo si implican un ataque a la propiedad de terceros. Es decir, tan pronto como el capitalista usa sus medios, solía jugar un papel participante en las expropiaciones estatales. Más precisamente, para evitar la defensa o los malentendidos, para la defensa y en interés de su propiedad, puede que no sea prudente o tal vez incluso muy peligroso para el capitalista o cualquier otra persona hacer esto, pero ciertamente es justo que evite o eluda tanto como sea posible cualquier restricción impuesta a su propiedad por el Estado. Dass jegliche seinem Eigentum vom Staat auferlegten Beschränkungen so gut es geht vermeidet oder umgeht. Así que digo, esto puede no ser sabio, pero es justo en cualquier caso. Así, por ejemplo, es justo que el capitalista engañe y mienta al representante del Estado sobre su propiedad e ingresos. Es justo para evadir los impuestos sobre sus ingresos y propiedades e ignorar o eludir todas las restricciones legales y oficiales impuestas a sus factores de producción, es decir, tierra, trabajo, capital. En consecuencia, un capitalista también actúa con justicia cuando soborna a agentes del Estado o trata de influir en ellos de alguna otra manera para que lo ayuden a ignorar, abolir o eludir los impuestos y regulaciones que se le imponen. Actúa con justicia, además,
incluso se convierte en promotor de justicia si utiliza sus medios para influir o sobornar a los agentes del Estado, para reducir los impuestos y las regulaciones de la propiedad en general, es decir, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Y actúa con justicia, incluso se convierte en un héroe de la justicia si ejerce influencia activamente contra la ilegalización como injusta de toda expropiación, y por lo tanto, de todos los impuestos sobre la propiedad y los ingresos y de todas las restricciones legales sobre el uso de la propiedad. Aparte, por supuesto, de la obligación de no causar daños físicos permanentes a terceros a través del proceso de producción. Permítanme enfatizar, digo que esto es justo. Si eso es sabio o recomendable es otro asunto. Además, es justo para el capitalista comprar propiedad estatal al precio más bajo posible, siempre que la propiedad en cuestión no pueda rastrearse hasta la expropiación de un tercero concreto, que todavía la reclama. Y es igualmente justo para el capitalista vender sus productos al Estado a los precios más altos posibles. Siempre que estos productos no puedan combinarse directa y causalmente con una futura agresión del Estado contra un tercero específico, como, por ejemplo, en el caso de la venta de armas. Por otro lado, aparte de las violaciones de las dos condiciones que acabamos de mencionar, un capitalista actúa ilegalmente y se convierte en promotor de injusticia si y en la medida en que utiliza sus medios con el fin de mantener o aumentar aún más el estado actual de confiscación estatal o expropiación legal de la propiedad o los ingresos de otros. Por ejemplo, la compra de bonos del gobierno o la ganancia monetaria derivada de ellos son injustas, porque una compra de bonos del gobierno representa un cabildeo para la continuación del Estado y la injusticia actual. Ya que el pago de intereses y el pago del bono hacen necesarios impuestos futuros. Igualmente y aún más importante son todos los fondos que un capitalista gasta en cabildeo. Es injusto mantener o aumentar el nivel actual de impuestos, y por lo tanto, de los ingresos y gastos estatales o las restricciones oficiales a la propiedad, y todas las ganancias resultantes de este trabajo son ganancias corruptas. Por supuesto, para un capitalista que se enfrenta a una institución injusta, la tentación de actuar injustamente aumenta sistemáticamente. Si se convierte en cómplice de las actividades estatales de impuestos, redistribución y legislación, sin duda se le abrirán nuevas oportunidades de lucro. La corrupción se vuelve atractiva porque puede ofrecer grandes recompensas financieras. Con el gasto de dinero y otros medios para partidos políticos u otros agentes estatales, un capitalista puede influir en el Estado para subsidiar a su empresa con pérdidas o para salvarla de la insolvencia o la quiebra, y por lo tanto, enriquecerse y salvarse a expensas de los demás. A través de su cabildeo y pagos, a un capitalista se le puede otorgar un privilegio legal o un monopolio sobre la producción de la venta, compra o venta de ciertos productos o servicios. Y, por lo tanto, las ganancias de los monopolios se obtendrán a expensas de otros empresarios que buscan ganancias. Esto también es injusto. O puede inducir al Estado a adoptar leyes que aumenten los costos de producción de sus competidores, obteniendo así una ventaja a expensas de otras personas.
Por tentadoras que sean estas actividades de cabildeo, todas estas actividades son injustas. El capitalista paga al agente estatal por expropiar a terceros o imponerle costos adicionales en impuestos. Sus medios de producción, los capitalistas que emplean a los grupos de presión, sus medios de producción no se utilizan exclusivamente para la producción de bienes, comprados por consumidores voluntarios, sino que también se utilizan para la producción del mal, es decir, con el fin de expropiar y privar de derechos a otras personas. Y el beneficio que obtienen tales empresas, ya no es una medida de la contribución que ha hecho al bienestar social. Y sus ganancias son ganancias corruptas y terceras personas tendrían un derecho sobre ellas, una parte de estas ganancias, incluso si estas reclamaciones son inaplicables. Te lo agradezco.